¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Me presento, mi nombre es Martín García. Soy gerente de desarrollo de negocios en IT Tech Tour Perú. Muy buenas tardes con todos. Es un honor darles la bienvenida a este seminario de ciberseguridad 2025, amenazas y estrategias de protección, organizado junto a nuestro partner New Horizon, ¿no? Que es una organización líder en educación tecnológica. Este espacio nace de la convicción compartida de que enfrentar estos retos digitales de hoy requiere mucho más que la tecnología. Requiere una visión, una colaboración, aprendizaje continuo. Y desde Architecture, como empresa consultora integradora de soluciones tecnológicas, creemos en el poder del conocimiento para fortalecer organizaciones y anticiparlos a las amenazas que se avecinan. Una vez más, gracias por acompañarnos. Esperamos que cada minuto de este evento les sume valor real. Le doy la posta a Lila Fernández, gerente comercial en New Horizons, para que nos pueda dar algunas palabras de bienvenida a este evento. Lila. Gracias Martín. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es. Y desde New Horizon estamos muy entusiasmados de compartir esta experiencia con profesionales como ustedes, tanto de Perú y de Chile. Hoy hablaremos de los ciberataques emergentes, del papel clave en la inteligencia artificial y de la defensa digital, y cómo prepararnos estratégicamente para lo que se viene. Los invito a que disfruten de cada ponencia, ¿no? Y que también hagan sus preguntas. A la vez también, quédense hasta lo último de este seminario, ya que tenemos un sorteo especial preparado para todos ustedes. Bueno, sin más preámbulo, los invito a iniciar el seminario. Gracias. Muchas gracias, Lila. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias Martín, gracias Lila por estas bellas palabras de inicio. Y me gustaría dar inicio al seminario con esta frase. Esta frase creo que resume perfectamente el escenario actual en el que nos movemos hoy en día, dado que ninguna organización, grande o pequeña, está exenta de ser blanco de ciberataques. La verdadera diferencia no está en evitarlos por completo, sino en qué tan preparada está tu empresa para detectarlos a tiempo, actuar con rapidez y minimizar el impacto. Como se dan cuenta, la ciberseguridad ya no es una opción, es una prioridad estratégica. Y habiendo dicho esto, es que vamos a iniciar la primera ponencia de la noche. Como vemos en nuestra agenda, vamos a empezar con la ponencia sobre ciberseguridad 2025, ataques recientes, mejores prácticas y vectores críticos a proteger, a cargo de nuestro expositor Álvaro Jaimes, Pre-Sales Cybersecurity Engineer en Ingram Micro SAC. Antes les comento un poco sobre Álvaro. Álvaro es un ingeniero de telecomunicaciones y electrónica con sólida formación en tecnologías de la información y ciberseguridad. Es apasionado por resolver desafíos complejos en entornos dinámicos. Se ha destacado
por su compromiso con la excelencia, el trabajo colaborativo y la mejora continua. Se define como un profesional ético, leal, entusiasta del aprendizaje constante y siempre enfocado en aportar soluciones que impulsen a su equipo, a la organización hacia el siguiente nivel. Así que bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Tim. Buenas tardes con todos. Aquí con el gusto de atenderle. Perfecto. Ahora bien, si me lo permiten, si quieren, bueno, si quieres ya nos quedamos con esta slide para no estar cambiando de pantalla. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por recibirme en el espacio el día de hoy con IT Tech Tour y New Horizons. Por mi parte, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Álvaro Jaimes y Cybersecurity Pre-Sales Engineer. Y con el gusto de tenerles el día de hoy, pues vamos a hablar de unos temas que son bastante relevantes, sobre todo en el ciber panorama de seguridad en Latinoamérica, ¿no? Entonces vamos a comenzar la ponencia Ciberseguridad en Latinoamérica 2022-2025. Entonces, ¿me pueden apoyar con la siguiente, por favor? Listo, la siguiente. Los temas que vamos a tratar el día de hoy, vamos a... Hay una antes, gracias. Los temas que vamos a destacar el día de hoy son introducción a la ciberseguridad en Latinoamérica, ataques recientes en Latinoamérica, vectores críticos de ataque, mejores prácticas de ciberseguridad, concientización y cultura en el área de ciberseguridad, ya que recordemos que nosotros podemos invertir miles hasta millones de dólares inclusive en una infraestructura robusta de ciberseguridad, pero ¿qué pasa cuando el usuario final, cuando la famosa o infame capa 8 de nuestras organizaciones, pues no está cooperando o no y se integra a la altura de nuestra estrategia de ciberseguridad? Pues nosotros somos el eslabón más débil de la cadena alimenticia en este caso, ¿no? Entonces es súper importante que nuestros usuarios, sin importar si sean técnicos o no lo sean, sin importarle el perfil que desarrollen dentro de nuestras organizaciones, pues tengan pues también los conocimientos y las estrategias necesarias para hacerle frente a los retos nuevos de ciberseguridad que enfrentamos hoy en día. Tenemos recomendaciones y marcos de referencia y al final conclusiones, ¿no? Un breve espacio de conclusiones donde vamos a poder interactuar, intercambiar con todos ustedes y pues unirnos a la dinámica que tiene preparado nuestro team para el final de esta ponencia. Y ahora sí, vamos a comenzar. Ciberseguridad en Latinoamérica. Aquí abajo de cada slide tengo la fuente de donde salió cada una de estas informaciones para que la podamos tener todos ahí a la mano. Si quieren, yo con mucho gusto les comparto este material al finalizar la sesión para que lo puedan abordar más a fondo o más a detalle con sus equipos. Pero el primero es el vector de la ciberseguridad en Latinoamérica. Nosotros como Latinoamérica somos una región sumamente atractiva, sumamente fructífera para las personas que se dedican a este tema de la ciberseguridad, pero pues que están del otro lado de la moneda, ¿no? Que se dedican a atacarnos constantemente. Tenemos aquí varios puntos que son importantes. Si bien en el hemisferio norte ya van más adelantados con el tema de la transformación digital, la gran mayoría de las organizaciones ya funciona en nube más que en un ambiente on-premise. Entonces ellos ya tienen un cierto grado de madurez superior en la mayoría de los casos a nosotros en el tema de la transformación digital. Pero nosotros continuamente, si bien por temas económicos, si bien por temas de presupuesto, por temas de tecnología, no empezamos 100% en la nube, generamos una brecha de ciberseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en que nosotros comenzamos a montar nuestra organización, empezamos por el tema de routing y switching, servidores, capa 1, capa 2, capa 3 del modelo OSI, distribuimos hasta finalmente llegar a la capa de sesión, ¿no? ¿Y esto qué ocurre? Va a llegar un momento en el que si nuestra compañía crece, afortunadamente, pues ya va a ser una infraestructura que se va a quedar un poco obsoleta o no nos va a permitir hacerle frente a los retos de cara al futuro. Y vamos a empezar a migrar a la nube si no es que ya utilizamos servicios de hosting nativo en la nube. De los más famosos que tenemos es Office 365, Google G Suite, Salesforce, Slack, todo el que tú quieras, ¿no? Que ya está, vive fuera
de nuestra organización. ¿Y cómo protegemos ese paso o ese intercambio de información desde on-premise hacia la nube? Ese es el reto y esa es la brecha de ciberseguridad de la cual están muy conscientes los atacantes y a la cual dirigen la mayoría de nuestros ataques, ¿no? Y estas amenazas generalmente son dirigidas, persistentes y sofisticadas, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de inteligencia artificial, vamos a hablar un poquito más de estas amenazas a lo largo de la sesión, ahorita en los siguientes slides. Ataques recientes en Latinoamérica. Vamos a hablar primeramente de mi país, donde yo soy oriundo, que es México. México es uno de los principales targets, al igual que Brasil y el resto de Latinoamérica, de ataques de ciberseguridad. Entonces, en el año 2024 tuvimos 31 millones de ataques registrados de ransomware. Y eso los registrados, los que no están registrados, pues bueno, ya ni hablar, ¿no? La fuente que tengo aquí es Mexico Business Cybersecurity News, que es una revista digital dentro de México que se dedica a reportar este tipo de ataques. Entonces, 31 millones de ataques en ransomware. Y México concentra en total aproximadamente el 55% de los ciberataques solo en la región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, imagínense lo importante que es empezar a protegernos de este tipo de ataques, ¿no? Hay nada más para que se den una idea. El costo de brecha promedio por ataques de ciberseguridad está más o menos en los 20 millones de pesos mexicanos, lo que vendría siendo aproximadamente $1 millón, ¿no? Entonces, eso es lo que cuesta en promedio una brecha de ataques en ciberseguridad. Entonces, lejos del tema de verlo como un gasto, como bien comentaban ahorita al inicio de la sesión, pues más que nada es una inversión, es como un seguro, comprarnos un seguro de gastos médicos mayores hacia futuro, ¿no? Que esperamos nunca tener que usarlo, sí, ojalá que no, pero en el caso desafortunado de que nos impacten, que la gran mayoría de las organizaciones ya han sufrido un impacto hoy en día, pues la idea es estar preparados, ¿no? Es estar preparados para poder reaccionar oportunamente, a tiempo y de manera eficaz, ¿no? Porque no es lo mismo detectar una brecha dentro de 3 meses, que a lo mejor estuvo ahí 3 meses dormida y nadie le puso atención y nadie avanzó por ahí, que detectarla desde el momento uno en el que impacta nuestra organización. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de todas las estrategias y técnicas que podemos empezar a implementar en nuestras organizaciones, incluso sin herramientas de ciberseguridad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Ataques recientes en Latinoamérica, pues algunos de ustedes ya habrán escuchado del caso de Petroperú, que sufrió un ataque de ransomware allá en el 2024, un ataque de backdoor mediante una vulnerabilidad no parchada en algunas de sus servidores, lo que causó una filtración de datos confidenciales y la interrupción de operaciones, ¿no? Siendo pues una de las empresas con mayor relevancia, sobre todo en el área de los petroquímicos en Perú. Y una empresa de ese tamaño, si imagínense, si una empresa de ese tamaño pudo haber sido impactada, pues qué no nos esperaría a nosotros, ¿no? Y estos casos son muy lamentables porque la mayoría de ellos son fáciles de evitar. Es decir, no necesito yo tener al arquitecto de ciberseguridad 24/7 dentro de mi infraestructura, monitorizando absolutamente todo lo que pasa en mi organización. No, o sea, en el mejor de los casos sí, idealmente tengo un CISO y ese CISO pues se encarga de monitorear y de revisar constantemente el estado de salud de ciberseguridad de mi empresa. Dentro de las tareas de un CISO también está el tema de estar en compliance con las diferentes normativas internacionales, ISO, PCI, HIPAA, etcétera, según corresponda. También vamos a hablar de eso más adelante. Pero este es un caso digno de estudio dentro de Latinoamérica porque se pudo haber corregido de una manera muy sencilla, simplemente teniendo una solución de Vulnerability Patch Management implementada dentro de la infraestructura y monitorizada, ejecutada oportunamente, se pudo haber evitado todo esto, ¿no? Y una pérdida de millones de dólares pudo haber sido de cero, ¿no? Ahí tengo la fuente, el artículo completo está en LinkedIn, en Latin America's Top 10, Top 20 Cybersecurity Breaches, y ahí explican a detalle todo lo que pasó en el caso de Petroperú. Siguiente, por favor. También dentro de los ataques más recientes que tenemos de cara al 2022-2023, pues fue el grupo Conti, ataque del grupo Conti en el gobierno de Costa Rica,
donde había exigencias de rescate y parálisis de servicio estatales, ¿no? Entonces, ahora que impacte una brecha de ciberseguridad a nivel estatal, pues es todavía más preocupante, ¿no? Que incluso a una empresa privada, una empresa pública, porque pues bueno, aquí ya estamos hablando que es directamente el gobierno la víctima principal y pues todos nosotros somos si lo quieren ver desde un punto de vista, patrones del gobierno, ¿no? Entonces es como si a nosotros utilizaran directamente el dinero de nuestros impuestos para financiar un ciberataque, ¿no? Entonces, visto desde esa perspectiva, pues es bastante preocupante. Incluso en mi país, México, hubo un ataque de ciberseguridad muy famoso hacia la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue muy lamentable porque incluso nuestro, en ese entonces, señor presidente dijo que pues no había gente, ¿no? Que no había recursos de ciberseguridad capacitados que pudieran hacerle frente a estas brechas y pues nada más lejos de la realidad, ¿no? La realidad es que hay mucha gente preparada, hay mucha gente que se está dedicando a esto, cada vez somos más los buenos, afortunadamente. Pero sí es muy importante tener una postura de ciberseguridad robusta, no importa si eres del sector público o del sector privado, todavía es más lamentable aún que le pase al sector público, porque nosotros los contribuyentes pues somos los principales afectados, ¿no? Cuando suceden este tipo de brechas y suceden este tipo de exigencias. También ahí tengo la fuente, con mucho gusto se las comparto posteriormente. Siguiente, por favor. También tenemos el caso de Falabella en una atrás, por favor. No, una adelante. No, creo que te habías pasado por otra, por dos. Pero sí, en la siguiente, en el gobierno de Brasil. Tenemos el Banco do Brasil, sufrió un ataque cibernético comprometiendo información sensible de los clientes, ¿no? Muchos de los bancos están en compliance con la certificación de ISO 27001, que justamente, y el tema de PCI, trato de datos de información sensible, que nos ayuda a tener un control mucho más estricto de la información de los datos sensibles de nuestros clientes, números de cuenta, números personales, nombres, incluso seguro social. Todos estos datos que son financieramente sensibles, pues va dentro de las normativas que nos va marcando el compliance de ISO 27000 y de PCI que tenemos que cumplir para estar en compliance con esa normativa internacional. Súper importante, aparte de la desgracia que es que se filtren los datos personales de uno, pues imagínense la credibilidad de un banco, cómo va a quedar frente a su consumidor, con qué confianza nosotros vamos a depositar nuestro dinero en estas instituciones financieras si sufren constantemente ataques de ciberseguridad, tal como lo ponemos ahí en la presentación, impacto en la confianza del consumidor y la regulación financiera. Siguiente, por favor. Y también tenemos el caso de Falabella en Chile, un ataque súper sofisticado a sistemas de e-commerce en 2023. Interrupción, ventanas, daño y reputación son algunos de los daños que se cuentan dentro del saldo que tuvimos desafortunadamente en este ataque, ¿no? Y aquí, pues fue un ataque bastante sofisticado, fue, si mal no recuerdo, un ransomware de día cero, el que sufrió Falabella. Y aquí ellos sí tenían efectivamente sistemas robustos de ciberseguridad implementados, pero esto nos da a entender que no hay solución de ciberseguridad infalible. La tecnología, como muchas cosas en esta vida, es falible, no es 100% confiable, pero esto no quiere decir que no nos vamos a auxiliar de ella para protegernos. Al contrario, ¿no? Al saber que es falible y que con una buena estrategia se puede llegar a vulnerar, entonces lo que tenemos que hacer es implementar técnicas más robustas, una estrategia de ciberseguridad que a mí me gusta llamarle por capas, de tal suerte que si me falla la capa 1, pues tengo la capa 2, si me falla el firewall, tengo la DMZ, si me falla la DMZ, tengo el SD-WAN, si me falla el SD-WAN, tengo microsegmentación de red, si me falla la microsegmentación de red, entonces pues entran en control, en acción los controles de IPS. Y si aparte falla eso, pues no hay problema porque tengo una red de seguridad de Endpoint Security. Si me falla el Endpoint Security, también tengo protegido mi correo electrónico y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de tal suerte que entre más protegidos estemos y entre más capas de ciberseguridad le añadamos a nuestra organización, pues mucho más difícil va a ser que nos vulneren o que terminen robando nuestros datos. Siguiente, por favor.
Ahora, haciendo un poquito de conciencia de todos estos ataques que han sucedido en Latinoamérica, pues la intención no es asustarnos, ¿no? La intención no es paralizarnos y entonces decir, bueno, si de todas formas me van a impactar, pues mejor no hago nada, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Porque, como les había dicho, el costo de brecha promedio en Latinoamérica está más o menos de $1 millón. Entonces, no creo que tengamos muchas ganas de entregarle ese recurso que tanto trabajo nos costó ganar a los ciberatacantes, sino que más bien vamos a empezar a identificar cuáles son los vectores críticos de ataque de no solo de mi organización, en este caso Ingram Micro, sino de todas las organizaciones de manera general. Y aquí lo podemos dividir en dos puntos importantes, ¿no? El primero y el que sigue siendo más ocurrido al año 2025 es el correo electrónico. Todos hemos recibido ese correo sospechoso, en sentido de urgencia, que nos envía nuestro jefe, que nos dice, oye, dale clic a este link, a este enlace en este momento, porque si no, vamos a perder un negocio, vamos a perder una compañía, vamos a perder una campaña, ¿no? Entonces necesito de tu acción inmediata. Y en el momento en que le damos clic, pues ya desafortunadamente es demasiado tarde, ya las herramientas del atacante en este caso empezaron a encriptar nuestra computadora, la empezaron a cifrar y generan una llave que le envían a su creador mediante un C2C. Y en ese momento, pues ya son dueños de nuestra infraestructura y ya no hay nada que podamos hacer, ¿no? El vector número uno para hacer este tipo de ataques al día de hoy sigue siendo el correo electrónico, ¿no? Entonces, es de suma importancia que dentro de la estrategia de ciberseguridad de las organizaciones contemplemos budget para el correo electrónico, ¿no? La mayoría de las veces el budget se divide en network y routing, ¿no? Routing y switching son los que se llevan la gran mayoría del presupuesto. Ya después por ahí a comprar equipos de endpoint y si me sobra ahí un poco, a lo mejor le pongo un firewall, ¿no? Pero fíjense cómo se reparte el presupuesto y el vector número uno de ataque es el correo electrónico para el cual invertimos casi cero, ¿no? O en la mayoría de los casos, cero. Por ahí los que son un poquito más aventureros a lo mejor con su bundle de Office 365 adquieren un bundle E3, E5 y dicen, ah, bueno, ya tiene un módulo de seguridad en el correo electrónico, ya con eso estoy protegido. Desafortunadamente eso es falso, ¿no? Porque a la fecha, el día de hoy, si ustedes ven analistas como Gartner, como Forrester, como AAA Labs, como ESI, el analista de ciberseguridad que ustedes quieran, Microsoft a lo mejor figura en la parte de líderes, pero por venta, por volumen de venta, más no por herramienta o por nivel tecnológico. Recordemos que tanto Microsoft como Google no son vendors de ciberseguridad, son fabricantes, sí, de productividad, más no de ciberseguridad. De ciberseguridad, la lista es inmensa de los fabricantes de ciberseguridad que existen hoy en día, pero cualquiera de ellos cuyo foco sea principalmente proteger el correo electrónico va a hacer un mejor trabajo que Microsoft en sí mismo, ¿no? Y es por eso que un alto número de usuarios sigue cayendo víctima de correos falsos, desafortunadamente. Y ahí también entra de la mano la capa de concientización de usuarios, ¿no? El hecho de que no nos dediquemos directamente a la ciberseguridad o a TI no implica que no debamos de tener los conocimientos y las habilidades necesarias para poder defendernos y saber reaccionar ante un ataque, ¿no? Cuando ya tenemos el ataque enfrente de nosotros. Entonces, ¿cómo identificar una URL maliciosa? ¿Cómo identificar un dominio apócrifo? ¿Cómo identificar cuando un bot de inteligencia artificial fue el que redactó y escribió ese mensaje? ¿Cómo identificar las señales de alerta al momento de recibir un attachment malicioso? Son fundamentales y estas son habilidades que todos nosotros podemos aprender. No necesitamos ser el super CCNA o el super CCNP para adquirir este tipo de skills y de habilidades y es fundamental que todos la tengamos, ¿no? Y ese es por el lado del correo electrónico. Y el segundo vector, que para mí es el más importante, es la identidad, ¿no? Proteger la identidad también es fundamental. Anteriormente el perímetro era pues en cualquier lugar en el que nosotros estuviéramos dentro de una oficina, dentro conectado a través de una VPN, ¿no? Con un firewall. Estoy hablando del mundo prepandemia, ¿no? Eso era más o menos el paradigma que se estableció. Pero ¿qué pasa? Llega la pandemia, a todos nos mandan de vacaciones forzosas un año. ¿Y qué sucede aquí? Pues todo mundo se ve en la necesidad de trabajar de manera remota de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? Esto también fue una brecha que supieron aprovechar muy bien los ciberatacantes y la manera más fácil que tenían para lograr esta acción era mediante un robo de identidad. Entonces, en este robo de identidad, en este caso a lo mejor me robaban a mí
mis credenciales de Office 365, mis credenciales de Salesforce, mis credenciales de la plataforma que sea, y pues con eso comenzaban a hacer un movimiento lateral hasta llegar a una escalación de privilegios y terminar de infectar toda la compañía, ¿no? Entonces es súper importante tener una estrategia de ciberseguridad que contemple tanto el correo electrónico como las identidades. Siguiente, por favor. Y entonces, pues llegamos a vectores de ataque, pero críticos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya se infectaron a través del correo electrónico? ¿Qué pasa cuando ya vulneraron mi identidad? Ah, bueno, pues ahora vamos a un vector crítico, porque el correo electrónico como tal, si me lo vulneran y yo reacciono rápido, todavía puedo llegar a detener el ataque, pero si me vulneran una API, y yo no reacciono rápido, pues ahí sí terminan por tumbar todo el servicio, toda la producción en ese momento, ¿no? Entonces, la creciente exposición a servicios en la nube y aplicaciones móviles es una realidad. Todos mismos nosotros usamos, la gran mayoría de nosotros, me atrevo a decir que utilizamos Office 365 con un hosting en la nube o la suite de Google con un hosting en la nube igualmente. Todos utilizamos a lo mejor la herramienta de Salesforce, la herramienta de Slack. Si lo quieren ver por el lado del entretenimiento, a lo mejor utilizamos Netflix, YouTube, Spotify. Todos estos son servicios en la nube y en la cual, a pesar de que sean servicios de entretenimiento, la mayoría de nuestros usuarios utiliza equipo corporativo para acceder a este tipo de servicios, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos supervisando la entrada, si no estamos supervisando el intercambio de información que sucede en estos sitios, pues vamos a terminar con una brecha súper fácil de explotar para los atacantes, ¿no? Y una vez más, la falta de autenticación, el control de acceso. Esto va sumamente ligado al tema de identidades, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Existen soluciones hoy en día donde si yo no afirmo la identidad de Álvaro Jaimes, pues no me va a dar acceso ni a mi computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo de manera remota, y mi actividad usual es conectarme todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde desde México, que es mi país de origen, y a lo mejor mi intercambio de información pues ronda por ahí de los megabytes o de los más o menos en ese ronda, en ese orden de datos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si Álvaro Jaimes, o el que dice ser Álvaro Jaimes, se conecta desde un hosting en China a las 3 de la mañana y en vez de intercambiar megabytes de datos, empieza a descargar terabytes de la database de nuestra organización? Pues eso claramente es una actividad maliciosa que no teníamos contemplada anteriormente, ¿verdad? Y hay herramientas de ciberseguridad especializadas en detectar este tipo de comportamiento mediante inteligencia artificial y machine learning. Entonces, de esta manera, si yo no me autentico, si yo no verifico mediante un MFA, mediante un single sign-on, mediante biométricos, mediante geolocalización, inclusive que soy Álvaro Jaimes, pues no me va a dar acceso ni a mi computadora, ¿no? Entonces es súper importante tener este tipo de control y de autenticaciones también dentro de nuestra estrategia de ciberseguridad como empresa. Siguiente, por favor. Y entonces aquí llegamos a la nube, ¿no? Ya hablamos de la infraestructura física, ya hablamos de la identidad, ya hablamos del correo electrónico, toca hablar ahora de la nube. Hay dos tipos de personas, decía un jefe muy inteligente que yo respetaba mucho, decía, hay dos tipos de personas, los que creen que entienden a la nube y los que saben que no entienden a la nube. Entonces, partiendo de ahí, es muy fácil en el error humano cometer errores de configuración, falta de monitoreo continuo, accesos mal gestionados, dar de alta servicios de una manera equivocada y al momento que se estén generando los containers, o que el Kubernetes no esté respondiendo de la manera adecuada, pues es muy fácil por ahí generar una brecha de ciberseguridad. También hay, efectivamente, soluciones de ciberseguridad enfocadas en supervisar este intercambio de cargas de trabajo o de workflows que van directamente hacia la nube. Y hay herramientas de ciberseguridad, incluso hay firewalls hosteados, posteados directamente en un servicio de nube pública como AWS, como GPC, como Nutanix, que nos van a permitir proteger nuestros assets que están en la nube, ya sea de un hosting público o de un hosting privado de desarrollo interno. Siguiente, por favor. Y dentro de los vectores de ataque críticos, pues ya tenemos al
más conocido al fundamental, al infame antivirus, ¿no? Que qué se va a encargar de proteger el endpoint. Entonces, en este caso, mi primera labor como experto de ciberseguridad o como analista de ciberseguridad, experto ya decidirán ustedes si lo soy o no, es quitarnos un poquito el paradigma de lo que es el antivirus tradicional y empezarlo a ver como una solución de protección de endpoints, ¿no? No solamente a nivel de virus, porque tipos de virus existen muchísimos, ¿no? Como estrellas en el suelo. Hay keyloggers, hay spywares, hay malwares, hay los famosos miners, cryptominers, hay muchísimos, ¿no? Entonces aquí la intención es comenzar a ver las herramientas de que tradicionalmente se conocían como antivirus, comenzarlas a ver como una plataforma de endpoint protection. Ese es el primer paradigma que me gustaría romper con ustedes el día de hoy. Eh, el trabajo remoto ha incrementado todos estos riesgos de ser vulnerado vía ya sea endpoint o ya sea vía mobile. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Retomando el mundo prepandemia, pues por ahí la mayoría de nosotros llegábamos a escuchar a McAfee, ¿no? A Note 32, a Kaspersky, ¿no? A varios por ahí que estaban en el juego y todos ellos eran conocidos como antivirus. ¿Qué pasa? Bueno, durante y después de la pandemia, empiezan a entrar en acción virus nunca antes conocidos, ransomwares, que son una variante mucho más maliciosa de un virus, porque un virus puede ser simplemente impulsada por el ego del escritor y simplemente por el hecho de decir, puedo bloquear tu equipo y puedo ser el dueño del mismo y listo, ¿no? Mi misión aquí ha terminado. No, los ransomware sí tienen como objetivo el económico, ¿no? El dinero. Ellos sí tienen como objetivo sacar un beneficio económico del ataque y de ahí empezaron a salir variantes súper agresivas, ¿no? Malwares, gusanos, cryptoanalyzers, ataques backdoor, fileless attacks, cualquier variante de ransomware o de malware que ustedes digan y manden, empezó a salir a partir de la pandemia también con muchísimo más fuerza. Y entonces los dispositivos que no tenían ningún tipo de protección o que la última vez que la famosa base de datos de virus fue actualizada, pues fue en el 2017, pues fue muy fácil para los atacantes vulnerar y ser dueños de este tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, el endpoint y los dispositivos móviles siguen formando parte del centro de una estrategia de ciberseguridad robusta y saludable dentro de cualquier organización. Siguiente, por favor. Entonces, llegamos ahora a otro tipo de amenaza que es mucho más lamentable y triste, ¿no? En la mayoría de los casos, que es amenazas internas, tener al enemigo en casa. Esta persona que yo pasé por el trabajo de contratarla, de entrevistarla, me tomé horas y horas en entrevistas para determinar el candidato correcto, pues ¿qué creen? Esta es la persona que está filtrando nuestra información sensible, que está atacando a la organización desde dentro y que en la mayoría de los casos tienen accesos privilegiados a información confidencial de la empresa. Un diseño, una lista de clientes, una base de datos financiera, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Pero este tipo de usuarios tienen acceso a esta información sensible y la mayoría de ellos la utiliza de manera errónea, ¿no? Hay soluciones también enfocadas para proteger este vector de ataque, que son las amenazas internas y que se le conoce en el mundo de la ciberseguridad como DLPs, Data Loss Prevention. Hay muchos sabores de Data Loss Prevention, los hay on-premise, los hay híbridos, los hay en la nube, los hay directamente como un agente de endpoint, existen como un reverse proxy que funciona como este guardia de ciberseguridad entre nuestros aplicativos en la nube o los hosteados internos, ¿no? Hay muchas formas de implementar una estrategia de DLP dentro de una organización, hay incluso DLP ligado al correo electrónico de la mano de Proofpoint, por ejemplo. Eh, que nos ayudan uno, a identificar estos actores maliciosos, saber quiénes son, dos, saber cuándo y cómo es que están actuando, y tres, cuál es la información sensible que están manipulando, ¿no? En muchos casos, yo siempre le recomiendo a mis clientes, al momento de implementar una solución de DLP, que vía legal también es una forma en la que nos podemos proteger de este tipo de ataques. Al momento de hacer una contratación, y si yo sé que es una persona que va a tener acceso a información sensible o un empleado de confianza, los famosos empleados de confianza, que es muy común este método de contratación en Latinoamérica, pues yo por ahí le pongo una clausulita en el contrato que dice, oye, si yo te demuestro, si yo verifico, si yo me doy cuenta, si yo analizo que tú eres la fuente
por la cual se está filtrando información sensible de mi organización, en ese momento hay rescisión de contrato de manera automática sin penalidad para la empresa y con consecuencias legales para la persona que hizo mal uso de la información sensible, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a amenazas internas. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar entonces también cuáles son las mejores prácticas en el área de ciberseguridad. La que para mí es la mejor práctica, si quitándonos un poquito de temas técnicos, hablando de cosas que cada uno de nosotros podemos hacer, ya sea por nuestra cuenta o ya sea incentivado o patrocinado por la empresa para la que trabajamos, es el tema de la capacitación continua. En el mundo de la ciberseguridad no hay herramienta más poderosa que el conocimiento, más que un firewall, más que un anti-malware, más que una solución de correo electrónico. El conocimiento es lo más preciado que existe dentro del mundo de la ciberseguridad. Entonces, tener capacitación continua para nuestros usuarios termina por ser una necesidad y ya no tanto un lujo, ¿no? Porque a medida de que yo invierta en mis usuarios para que estos se puedan defender, o para que estos tengan los conocimientos y las estrategias necesarias para hacerle frente a los ataques que se encuentran hoy en día, yo como empresa me voy a ahorrar mucho dinero, ¿no? Y yo como usuario, pues voy a quedar mucho mejor si tengo la herramienta y la capacitación continua para hacerle frente a estos ataques de ciberseguridad, ¿no? Y ahora hablando ya del tema técnico, de gente que es su trabajo efectivamente, proteger a las organizaciones, si tú trabajas en TI, si tú trabajas en una mesa de ayuda, si tú trabajas en soporte, si tú trabajas en un SOC, es fundamental que inviertan en capacitación continua para ti y para tu equipo, ¿no? Cómo aprender a manejar nuevas y mejores tecnologías, alguna certificación, el tema de certificación de CCNA es el fundamental, es el porque yo empezaría para todas las personas cuya labor técnica es defender a las organizaciones. Yo no puedo defender una organización si no sé cómo está compuesta, entonces tengo que tener conocimientos robustos en el tema de routing y switching, infraestructura de red, de nube y de ciberseguridad. Y ya como un segundo nivel, a lo mejor empiezo a invertir en la capacitación como arquitecto de nube, arquitecto de ciberseguridad, sistemas de servicios Linux, ¿no? Los atacantes les encanta Linux para generar sus ciberataques. Entonces, la capacitación continua es fundamental, ¿no? Y ahora hablando desde un punto de vista más general, como empresa, pues yo puedo hacer simulacros de phishing, hacer un entrenamiento regular con mis colaboradores. Hay soluciones de ciberseguridad nuevamente que tienen módulos dedicados específicamente a simular ataques de phishing en tiempo real o a simular campañas de ciberseguridad que han sido efectivas en otras partes del mundo. Simplemente yo tomo el cuerpo de la amenaza, neutralizo el hash malicioso, le quito el malware, le quito el ransomware, le quito el attachment malicioso, pero me quedo con el cascarón del ataque, ¿no? Entonces, este cascarón de ataque yo lo uso y lo mando de manera masiva a mi organización y ahí yo veo cómo reaccionan. Y estas mismas herramientas están diseñadas para medir el nivel de concientización que tienen cada uno de nuestros usuarios. Generalmente lo miden del 1 al 10. Entonces puede decir Álvaro Jaimes, pues sacó un 7, ¿no? En esta campaña de phishing. Y yo como compañía, pues un 7 para mí no es suficiente, ¿no? Yo quiero que todos tengan de 9 a 10. Entonces yo voy a mandar a Álvaro Jaimes a un entrenamiento de ciberseguridad. Y le voy a enseñar, como si fuera un tipo videojuego, a cómo reaccionar a un ataque de ciberseguridad. Entonces, en este videojuego le voy a enseñar a cómo reaccionar a un ataque de malware, a un ataque de backdoor, a un ataque con un dominio apócrifo, ¿no? Y a medida de que yo voy superando, voy subiendo de nivel hasta finalmente tener el nivel necesario de ciberseguridad que mi compañía espera de mí, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora aquí también tenemos la autenticación multifactor o multifactorial. Va ligado, va junto con pegado con el tema de identidad y también funciona súper bien y de manera muy efectiva y es mucho más que un administrador de contraseñas y de credenciales, ¿no? Como muchas empresas lo ven. Eh, con un tema de MFA reducimos drásticamente los accesos no autorizados porque las cuentas ya no están expuestas, ya no están vivas en el Internet libres para que cualquiera las pueda tomar, sino que para tomarlas necesitas pasar un challenge de MFA. Y en la mayoría de los casos, este challenge de MFA es a lo mejor un challenge que me llega mediante una aplicación en mi celular,
yo le meto mi biométrico y así autentico que soy yo efectivamente el que está queriendo acceder a este servicio. Hay muchísimos tipos de MFA, muchísimos. Dentro de nuestra oferta también manejamos muchos vendors, muchos fabricantes que se dedican al uso de identidad, de manejo de identidades de la mano de Multifactor Authentication y principalmente se debería de aplicar en accesos remotos, ¿no? Entonces, este también debería de formar parte principal de nuestro foco de estrategia de ciberseguridad. Siguiente, por favor. También tenemos evaluaciones de ciberseguridad, que creo que van a hablar más adelante de esto en la noche, que tenemos planeada para ustedes. Yo simplemente lo menciono de manera rápida. Ahora, supongamos que yo soy una empresa que ya implementó todos los controles, cambios y estrategias que les acabo de decir en mi organización, ¿no? Entonces yo ya tengo una solución de MFA, yo ya tengo una solución de Identity, tengo una solución de anti-malware, tengo una solución de firewall, de nube, ya tengo súper capas de ciberseguridad, ¿no? Ahora, que también están configuradas, que también están implementadas, que también son utilizadas por mis colaboradores, pues una manera muy fácil de descifrarlo es mediante una prueba de penetración o el famoso pen testing o escaneo de vulnerabilidades regulares. Entonces así yo contrato a un proveedor externo que se dedica a analizar estas posturas de ciberseguridad, ¿no? Sobre todo si yo quiero ser compliance con alguna normativa internacional, lo más probable es que les pidan un pen testing, ¿no? O simplemente si quieren saber si están seguros o no después de haber adquirido una nueva solución de ciberseguridad, llámese firewall, llámese anti-spam, anti-security mail gateway, anti-malware, XDR, la que ustedes quieran. Un pen testing lo puede poner a prueba, ¿no? Y ahí les van a entregar una hojita de resultados que diga cuáles son las tácticas y técnicas utilizadas que fueron exitosas para vulnerar a su compañía y te dan recomendaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu firewall, pues cierra este puerto, cambia esta política, ¿no? En tu XDR, programa un escaneo continuo que se active de lunes a viernes o de sábado a domingo, ta, ta, ta. Entonces te van dando una serie de recomendaciones que tú puedes implementar para poner tu compañía en una posición mucho mejor y sacarle mucho más jugo a la inversión de tus estrategias de ciberseguridad. Siguiente, por favor. Políticas de respaldo y de recuperación también existen. Temas de backup and recovery. Dentro de Ingram también manejamos soluciones de backup and recovery. La más famosa es Veeam. Para el tema de hacer una copia automática y cifrado de ciberseguridad y actuar fuera de línea y un plan continuo de acción para nuestro negocio en caso de que el desafortunado caso, insisto, de que hayamos sido vulnerados, porque no hay una solución de ciberseguridad 100% infalible. El que les diga eso o lleva muy poquito tiempo en el área de la ciberseguridad o directamente les está mintiendo porque es algo que no existe, ¿no? Entonces, tener un tema de backup también resulta importante en una estrategia de ciberseguridad robusta. Siguiente, por favor. Y ahora sí ya llegamos al tema de las mejores prácticas y en marcos de ciberseguridad. Los marcos de ciberseguridad, pues los más famosos es el tema de ISO 27001, NIST, controles de SIS como referencia para tener algunos. Y justamente hay que institucionalizar estas prácticas robustas de ciberseguridad para hacer compliance con estas normativas internacionales que miden nuestro desempeño de ciberseguridad. Pero incluso aunque nosotros tengamos esta certificación, me pasó con un cliente cuyo nombre me voy a reservar. eh, Él ya era compliant con ISO 27001 y con PCI para uso de datos sensibles de la información. Entonces, para esto le pedían tener pues un DLP, ¿no? Tenía el DLP implementado, lo tenía compuesta en marcha inicial, ahí estaba la consola, muy bien, pero ni siquiera había deployado agentes, ni siquiera había puesto un tema de reverse proxy, ni siquiera había corrido reportes o escaneos para ver cómo estaban utilizando sus datos sensibles. Nada de eso, ¿no? Simplemente lo tenía porque la certificación se lo pedía y tan tan, ¿no? Pero no lo tenía ni configurado ni puesto en acción. Entonces esto es gravísimo porque le está costando a la empresa muchísimo dinero el no sacarle jugo o un correcto provecho a sus herramientas mediante una mala o nula configuración, ¿no? Siguiente, por favor. Y como les había dicho, el tema de concientización y hablar de un tema más que de entrenamiento, ya que se vuelva como un cambio de chip, ¿no? Como cultura en ciberseguridad, ¿no? Porque hoy en día todos los que
trabajamos detrás de un monitor conectados a Internet. Todos sí o sí deberíamos de estar subidos o sumados a esta iniciativa de cultura en el área de ciberseguridad, ¿no? Entonces, fomentarlo como parte de la estrategia organizacional es muy importante. Hay cursos gratis, incluso en LinkedIn, que me pueden enseñar a mí, me pueden empezar a poner a mi usuario como un track para adoptar la cultura de ciberseguridad sin que la empresa gaste un solo peso. Y por supuesto que también hay ya herramientas de pago mucho más robustas que van a acelerar y van a disparar nuestro crecimiento de adopción a una cultura de ciberseguridad. Siguiente, por favor. Simulaciones de ataque, como ya les dije, hacer pruebas de phishing, pruebas de malware, hacer temas de pentesting es fundamental, ¿no? Siguiente, por favor. Comunicación continua, ¿no? Esta es una herramienta que no nos cuesta nada, que podemos hacer prácticamente en cualquier momento y es hacer recordatorios, hacer boletines de ciberseguridad, inscribirnos a cursos gratis o a plataformas de muy bajo costo, como lo es Udemy, como lo es LinkedIn Learning. Hay muchísimas plataformas de muy bajo costo que nosotros podemos adoptar para comenzar la plática de ciberseguridad y para tener una comunicación, intercambio continuo, ¿no? Donde aquí pues fundamentalmente los líderes de cada organización y sobre todo de cada área deberían de ser los que ponen el ejemplo, ¿no? Y de los que deberían de comenzar este tipo de conversaciones, no solamente a la mesa directiva para adoptar una estrategia de ciberseguridad en capa, sino a todos los integrantes de la organización. Siguiente, por favor. El tema de responsabilidad compartida, a muchos no les gusta esta palabra, sobre todo porque cuando hay un incidente de ciberseguridad, pues todos vemos quién tiene la culpa, ¿no? Todo debe de tener la culpa, menos yo. Yo soy el único que no debe ser culpable, ¿no? Y en este caso, la responsabilidad compartida no necesariamente debería de ser sinónimo de castigo, ¿no? Sino más bien... me refiero a responsabilidad compartida, sino en un entorno en el que cada empleado es responsable de proteger sus datos, tanto propios como de la organización, y no solamente los míos, sino hacer una conciencia colectiva de que todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo tren y todos nuestro único objetivo debería de ser el de defender los datos sensibles de la empresa, la organización y el negocio, porque al final de cuentas, si estamos dentro de una organización y esta cierra, o cae víctima de un ataque y gracias a ese ataque quiebra, pues nos quedamos sin trabajo, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad compartida va por ese lado, ¿no? Muchas veces los líderes son muy tajantes cuando hay un evento de ciberseguridad y hasta empiezan a despedir gente y empiezan ahí a rodar cabezas, pero no, al contrario, los líderes son los que deberían de dar el ejemplo y deberían de ser los primeros en tener full awareness o estar full concientizados en temas de ciberseguridad, los primeros que deberían de saber cómo actuar en caso de un ataque, porque muchas veces cuando hay un ataque en las organizaciones, los empleados o la gente normal y corriente como yo y como ustedes, no hablamos directamente a TI o no le hablamos directamente al equipo de SOC, porque muchas veces ni siquiera hay, ¿no? Lo que hacemos primero es hablarle a nuestro líder. Y si nuestro líder no sabe o no está entrenado en cómo actuar durante una crisis de ciberseguridad, pues difícilmente nosotros vamos a poder dar el mejor de nuestra actuación en una situación así, ¿no? Siguiente, por favor. Recomendaciones, evaluación de madurez, determinar cuál es el estado de mi compañía actualmente, es lo más importante, ¿no? Ahorita hablamos de muchísimas estrategias, ¿no? Y capas de ciberseguridad. Y ustedes se preguntarán, oye Álvaro, pero implementar todo eso en mi organización me va a salir carísimo, no hay un presupuesto que alcance para implementar todo eso de un día para otro. No, la mayoría de las veces no lo hay, desafortunadamente, ¿no? Entonces tendrían ahí toda la razón, sino más bien lo que yo les propongo, una estrategia de ciberseguridad mucho más alcanzable, es ver cuál es mi postura de ciberseguridad hoy y con base en eso idear un plan para llegar del punto A al punto B, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo como compañía soy muy nuevo y no tengo absolutamente nada, pues bueno, lo primero que te va a tocar es poner un firewall, es poner una estrategia de XDR, una estrategia de solución de correo electrónico, de anti-malware en tus endpoints y bueno, ya de ahí por lo menos tienes lo básico, ¿no? Ahora, a lo mejor eres una empresa que ya tiene un nivel de robustez mucho más amplio y a lo mejor tú ya estás buscando proteger tus cargas de trabajo en la nube, proteger tus identidades a través de sucursales a nivel global, ¿no? Entonces, cada caso es un caso. Cada caso se debe de ver de manera individual, de manera independiente, y debemos de idear un plan hecho a la medida
y hecho accesible para cada uno de ustedes. Esa es nuestra labor como ingenieros de ciberseguridad. Siguiente, por favor. Y aquí un plan de respuesta a incidentes, ¿no? Una vez que yo ya tengo mis estrategias de ciberseguridad implementadas, ya tengo por ahí varias soluciones a lo mejor corriendo, pues lo siguiente es hacer un plan, ¿no? ¿Qué hago o qué pasa en el momento en que yo detecto un incidente de ciberseguridad? ¿Con quién me pongo en contacto? ¿Qué hago? ¿Qué bloqueo? ¿Qué no hago? ¿Qué sí hago? ¿No? Todas estas preguntas durante un incidente de ciberseguridad, pues es muy difícil resolverlas, ¿no? Al momento, pero yo puedo establecer un plan, flujos de trabajo, roles, contactos de emergencia que puedo implementar para hacer un ensayo al menos una vez al año de qué es lo que yo tengo que hacer en caso de un evento de ciberseguridad. Siguiente, por favor. Inversión en talento. Esta parte a lo mejor la ven como un lujo y a lo mejor en muchos de los casos tienen razón, pero invertir en talento que pueda administrar las soluciones de ciberseguridad que yo adopte de acuerdo a la estrategia que desarrollé como empresa, a la larga me va a salir más barato que estar pagando consultores externos o estarle pagando a un tercero que monitorice, que implemente, que desarrolle, que haga reportes y así evitas la dependencia de alguien más cuando ya tienes el talento en casa, ¿no? Entonces, en muchos casos, por eso digo que puede sonar como un lujo, pero realmente ya cuando estamos en ese stage de maduración de ciberseguridad, pues ya invertir en talento local ya es como el siguiente paso natural, ¿no? Siguiente, por favor. Recomendaciones y marcos de referencia, colaboración regional, participar en ISACs, compartir indicadores de compromiso, fortalecer la defensa conjunta ante amenazas globales, pues también forma parte fundamental de adopción al momento de adoptar este nuevo marco de referencia de cultura en ciberseguridad, ¿no? Siguiente, por favor, ya pasamos a las conclusiones. Colaboración regional. Latinoamérica está en el centro del radar de los cibercriminales. Este es un mensaje súper importante que me gustaría que se lleven. Muchas veces pensamos que esto nada más le pasa a las grandes empresas a las que facturan más de 7 dígitos al año y la realidad es que no. La realidad es que no, todos somos blanco de un ataque de ciberseguridad. Mientras tengas información, la información es valiosa, lo valioso es monetario y lo demás es historia, ¿no? Invertir en cultura, prácticas y protección es indispensable. La ciberseguridad no es un gasto, sino es una inversión estratégica. Y aquí me gustaría dejarles con una reflexión. Eh, no existe el retorno de inversión como tal, no existe el ROI en una herramienta de ciberseguridad. Muchos les van a decir que sí, que el ROI y que recuperas tu inversión en tanto tiempo y que no, la verdad es que no. Pero donde sí se ve realmente el valor es, a lo mejor no te sumo valor de manera económica, pero sí prevengo que pierdas más de $1 millón por mes, por brecha, por año en tu empresa, ¿no? Por ahí ya hay herramientas de ciberseguridad que se diversifican y tienen otro tipo de funcionalidades, pueden hacer inventarios, pueden automatizar tareas, pueden correr escaneos, pueden dar de alta y de dar de baja usuarios de manera automática, ¿no? O sea, tareas que puede hacer un humano y las pueden automatizar, eso sí tiene un return of investment, ¿no? Pero si es una herramienta 100% pura en el área de ciberseguridad, ahí sí funciona tal cual como un seguro de gastos médicos mayores, como un seguro de auto que pues esperas que no te pase, ¿no? Que en este mundo sabemos que sí pasa, ¿no? A lo mejor es más difícil chocar en auto que te ataquen desde un punto de vista de ciberseguridad. Eso es súper fácil que te ataquen desde el punto de vista digital, pero una vez que ya lo tengo, yo esperaría tener el mejor seguro, ¿no? Y esperaría que no me mandaran a un hospital pues donde no tuvieran las herramientas o los insumos básicos para atenderme, sino un hospital de primer nivel, de nueva generación, con medicamentos y doctores súper preparados que me pudieran atender en caso de una emergencia. Para eso es que sirve la ciberseguridad, ¿no? Para salvar a la información, salvar a las empresas y en muchos casos, pues salvar la vida, pero de una organización. Entonces, muchas gracias. Esto era lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Mi nombre es Álvaro Jaimes Gallardo, con muchísimo gusto estamos para atenderles. Pueden buscarme, ahí está mi contacto, ahí amablemente Cami puso un QR para que me puedan contactar y si tienen cualquier duda o comentario, pues estaría encantado de poder atenderles, ¿no? Muchísimas gracias, yo fui Álvaro Jaimes, fue un gusto. Muchísimas gracias, Tim.
Listo, Álvaro, muchas gracias por tu participación. Quizás alguno de los participantes tiene alguna consulta, duda y quiera aprovechar en hacer alguna consulta directa a Álvaro, o si no, pasamos al siguiente ponente. ¿Todo quedó claro? Dicen por ahí en el chat que si les podemos compartir la presentación. No sé, Cami, ¿podemos? Sí, claro que sí, lo vamos a compartir, no se preocupen. Perfecto, ahí lo tienen, chicos. Claro que sí, con mucho gusto. Y les recuerdo que en la presentación, en la parte inferior izquierda, vienen las fuentes de donde saqué toda la información para este canal. Entonces, con mucho gusto ahí las pueden consultar. Están vigentes, las consulté todas una por una, salvo que ahorita alguna se haya caído. La gran mayoría sí las pueden consultar. Tenemos Sí, por ahí otra Álvaro. pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Víctor que dice, ¿qué certificación recomienda en ciberseguridad? Ah, perfecto, eso es una muy buena pregunta. Eh, Esta pregunta me gusta responderla en dos partes. La primera es cuando ya tengo un background de networking y la segunda es cuando no tengo un background de networking, ¿no? Entonces, lo ideal sería empezar con una certificación de networking. Existe la certificación de CompTIA, por ejemplo, CompTIA A+, que me va a dar todas las bases técnicas de networking, routing, switching, computadoras, conexiones, protocolos, qué es una IP, qué no es una IP, cuál es un rango de comunicación HTTPS, cuáles son los puertos UDP y TCP, ¿no? Todo eso forma parte de nuestro bagaje que debemos de tener como gente técnica en el área de networking. Existe CompTIA Plus, por supuesto, la legendaria de Cisco, CCNA. Entonces, antes de ver una certificación formal de ciberseguridad, yo personalmente vería esas, ¿no? Porque también te dan fundamentos de ciberseguridad en esas, ¿no? Ahora bien, la segunda parte de la respuesta. Ya que yo tengo certificaciones en el área de networking, también yo recomendaría la parte de CompTIA Security Plus, la parte del CCNA Cyber Security, que bueno, ahorita creo que ya ni existe, ¿no? Creo que ya todo lo embebieron dentro de un mismo examen, ya tiene mucho tiempo que lo presenté. Eh, la parte de Google Security Architecture también es muy buena. La parte de AWS, seguridad arquitecto de ciberseguridad en la nube, también es muy buena. Entonces, es más, les voy a poner por aquí mi correo para que lo tengan de fácil acceso a la mano, alvaro.jaimes@granmicro.com y aquí con mucho gusto les puedo hacer un compendio de certificaciones de los pasos que yo seguiría si volviera a cursar este bello mundo de la ciberseguridad y con mucho gusto se los mando. Listo. Y vamos a dar dos preguntas más para luego dar al segundo ponente, y luego vamos a continuar con las otras consultas. Chicos, a ver, aquí tenemos a Alejandro que nos consulta, ¿cuál es la función de un EDR? Perfecto. La solución de un EDR consta de sus siglas en inglés traducidas al español, Endpoint Detection and Response, detección y respuesta en puntos finales. Un EDR básicamente es una solución que me va a permitir automatizar la respuesta de mis endpoints en tiempo real al momento de tener una amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué organizaciones yo recomiendo que deberían de estar pensando en una solución de EDR? Organizaciones que ya tengan experiencia en el área de endpoint protection, en el área de anti-malware. EDRs muy famosos que existen hoy en día. Está Kaspersky, está ESET, está Trellix, está CrowdStrike, está SentinelOne, hay muchísimos, ¿no? Entonces, yo recomendaría que una empresa que tuviera más o menos alrededor de 25 a 50 endpoints por lo menos, que es lo mínimo que te piden estos fabricantes para cotizarte, son los que ya deberían de estar pensando en una estructura de EDR, ¿no? Perfecto, gracias. Ahora tenemos la última consulta a ver, un minutito. Juan Manuel. Comenta que tiene una empresa de marketing, una agencia de marketing y quiere proteger todos sus sistemas o el CRM que pueda. ¿Qué podría hacer para evitar vulnerabilidades? Ok, por ejemplo, para este tipo de acciones, estimado Juan Manuel, gracias Cami por la pregunta. La mejor manera de protegerlo, así como tú me lo estás planteando, es tener una sesión. Porque no hay una fórmula mágica que yo te pueda dar ahorita que te vaya a proteger. Necesito primero hacerte un assessment, necesito conocer cuál es tu postura de ciberseguridad, necesito saber qué herramientas tienes
para entonces yo recabar toda esa información y ya decirte, ok, pues sabes qué, tú a lo mejor necesitas segmentar SD-WAN, tú a lo mejor necesitas implementar anti-spam. ¿Dónde está hosteado tu CRM? ¿En la nube? ¿On-premise? Bueno, si está en la nube es una solución, si está on-premise es otra. Si la usan muchas personas, el tema de identidad para segmentar el acceso. Entonces, hay muchas acciones que pudiéramos llegar a tomar, pero la respuesta correcta sería tener un assessment one-on-one. Listo, Álvaro, muchas gracias por tu participación. Vamos a pasar al siguiente ponente. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Primero que nada, les agradezco a todos el espacio y el tiempo. De hecho, hoy vamos, muy interesante las diapositivas anteriores que nos ahí compartió Álvaro, pero justamente sobre esas algunas pinceladas en esta sesión es lo que se requiere o vamos a socializar, es profundizar algunos temitas técnicos interesantes a nivel de ethical hacking, pen testing, sobre todo qué podríamos hacer en esta nueva etapa, porque valgan verdades, algo que ya ha sucedido, ¿no? Estamos ahorita en una nueva etapa, un nuevo paradigma, ¿no? Del famoso tradicional ethical hacking o red teaming que se abordaba. Hoy vamos a hacer incluso una especie de mini laboratorio y demostrarles en vivo las cosas cómo han cambiado significativamente, ¿no? Ahí voy a levantar unas máquinas virtuales y vamos a hacer algunas pequeñas interacciones de la regla de juego, cómo ha cambiado definitivamente en estos últimos años, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantallita y me confirman si la pueden ver. Listo, perfecto, Héctor. Sí se puede visualizar. Excelente, bien. Entonces, un poco para ponernos en conceptualización, ¿no? Lo que estaba mencionando, la IA generativa, de hecho, ha cambiado la regla de juego, ¿no? Si bien es cierto, en algún momento lo habremos escuchado, hemos interactuado probablemente con diferentes, hoy en día existen diferentes modelos y marcas. Sin embargo, algo que comenzó a generar bastante impacto es en el tema de ciberseguridad, ¿no? Más allá de tener un simple chat donde yo pueda interactuar, se ha demostrado incluso, y vamos a mostrar ahí casos reales, por lo menos acá en Perú y en otros países más, casos reales como con IA han logrado hacer intentos de fraude o fraudes materializándolo de manera per se, ¿no? Entonces, algo que ha comenzado a preocupar muchas veces es la evolución de los ataques, ¿no? Y de hecho, muchos de estos ataques que ya los estamos viendo, vamos a profundizar más cómo nosotros podríamos también mitigar, ¿no? Porque no solamente es la parte de atacar, sino también cómo nosotros podríamos defendernos. Entonces, en los últimos años ha habido esta tendencia de IA generativa y voy a mostrar algunos números que también parecen bastante interesantes, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice IBM en uno de sus papers en este año, ¿no? Donde lanzó unos números interesantes. Desde el 2023 al 2024 hay proyectos o soluciones finalmente en los negocios, en las empresas, ¿no? A nivel mundial, donde ha incrementado de un 55 a un 72% el uso de esta tecnología, ¿no? Como parte del negocio. Entonces, algo interesante de ahí es que mismo IBM nos dice que justamente de estos proyectos o soluciones, ¿no? Hay un riesgo significativo del 76% que no necesariamente tienen lineamientos o políticas, o por ahí mencionaba Álvaro, ¿no? El tema de hacer un ethical hacking, justamente estas soluciones a través de IA, ¿no? Y justamente a la par han salido algunos estándares, algunos frameworks muy mediáticos, muy conocidos, ¿no? Tenemos el NIST, tenemos OWASP, ¿no? Donde ya pone sobre la mesa justamente algunas reglas que podríamos implementar justamente en nuestras soluciones o frameworks abiertos para poder mitigar este tipo de ataques o finalmente ciberasegurarnos con nuestro proyecto de IA, ¿no? Ahí interesante esa parte, esos números que definitivamente hay una necesidad importante, ¿no? Los números son claros y es ahí donde a nosotros nos llama mucho la atención de que todavía existen falta de profesionales justamente para cubrir esa alta demanda, ¿no? El mercado está bastante justamente exigente en esa línea, ¿no? La falta de mano de profesionales. Bien, uno de los ataques bastante usados es la ingeniería social, ¿no? Es decir,
cómo yo puedo engañar, ¿no? A través de un speech o engañar finalmente a la víctima, ¿no? Sin embargo, usando un poco de inteligencia artificial y usando esta técnica llamada deepfake, es decir, cómo yo hago hacer una clonación de una persona, justamente generando el movimiento similar, falsificando el rostro, y vemos ahí un ejemplo claro, usando justamente inteligencia artificial, ¿no? Algo real que ha pasado en los últimos años justamente acá en Perú, y es algo real que ha pasado, ¿no? Ahí vemos en pantalla, vemos justamente cómo han logrado los ciberdelincuentes, ¿no? Suplantar identidades, han lanzado campañas y vemos ahí en movimiento. Lo que estamos viendo ahorita en movimiento en pantalla, ¿no? Son finalmente clones falsos, ¿no? De los ciberdelincuentes que lo han generado a través de IA, ¿no? Engañando claramente, indicándoles, oye, haz inversión, ¿no? Toda una campaña de scam, de estafa, ¿no? Vas a ganar gran cantidad de rentabilidad, y como finalmente están por detrás un presidente de un Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Comienza justamente a las personas que un poco desconocen el tema financiero, un poco que desconocen sobre esta modalidad de estafa, ¿no? Son, digamos, más fáciles de poder caer, ¿no? Y sobre todo porque, veamos, hay que ser sinceros, vemos ahorita en pantalla, claramente, visualmente uno podría creer, ¿no? Y sobre todo con el audio detrás de la clonación de la voz de estas personas que están siendo suplantadas, ¿no? Y al lado derecho también vemos a un CEO de una empresa minera muy importante acá en el Perú, ¿no? Esta campaña saltó a finales del año pasado, ¿no? Entonces, algo que también no solamente ha pasado en Perú, también ha pasado en Hong Kong y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, antes esto como que se hablaba de manera teórica, ¿no? Es decir, antes mucho se mencionaba que podría existir este tipo de técnica, ¿no? El tema es que hoy existe. Es decir, los ciberdelincuentes ya están capitalizando dinero justamente bajo estas modalidades de ataque, ¿no? Entonces, ahí es la parte bastante interesante de cómo la IA comienza a jugar un rol importante en la industria de la ciberdelincuencia, ¿no? Bien, en línea a eso, hay a la par que ha evolucionado todo este tema de la inteligencia artificial generativa, a la par ha evolucionado y se ha creado un clon, ¿no? De una inteligencia artificial exclusivamente que ayuda justamente a crear código malicioso, ¿no? Es decir, me podría escribir un malware, ahí mencionaba justamente una tipología que es un ransomware, ¿no? Yo podría justamente interactuar con esta IA generativa para que comience a crearme, o técnicas de bypassing para lo que mencionaban, ¿no? De los CDR, ¿no? Es decir, tengo la marca, el vendor, y yo con la IA le digo, oye, tengo esta marca y por favor créame una técnica para bypassear, ¿no? Entonces, la IA va a comenzar a construir el código y probablemente podríamos justamente superar el control, ¿no? Y esto gracias a esta IA maliciosa que justamente está diseñado, y esto salió el año 2023, ¿no? Y cada vez más está tomando más fuerza, ¿no? Por los delincuentes, porque la IA incluso ha evolucionado también incluso en razonamiento, ¿no? Con respecto al 2023, 2025, hemos visto diferentes modelos, ¿no? De IA con un nivel de razonamiento cada vez más avanzado, ¿no? Ahora, imagínense eso combinando, ¿no? Esa parte innovadora de la IA, metiéndolo al lado malicioso. Claramente los ciberdelincuentes ahí van a ver la oportunidad, ¿no? Y el hecho de que te cree códigos maliciosos, el hecho de que te pueda crear técnicas de bypassing o alguna otra técnica de mejorar finalmente, es ahí donde se crea esta nueva parte o nueva etapa o evolución finalmente en la ciberseguridad, ¿no? Y es algo que justamente nos deja bastante inquietantes de cómo esto va a cambiar. Y las reglas del juego están claras, han cambiado, ¿no? Una de las cosas muy interesantes que hoy quiero compartirles con ustedes, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de ética hacker o pentesting tradicional, muchas veces hablábamos de las 4 fases típicas que nosotros hacemos para nosotros poder, finalmente, no solamente el red teamer, el ethical hacking, sino también el ciberdelincuente. Recordemos que nosotros estamos del lado ético, ¿no? Nosotros pensamos de manera maliciosa cómo el atacante podría atacar a la organización. Entonces, la primera etapa que justamente usa el atacante va a ser el reconocimiento, es decir, qué tanta información yo puedo lograr obtener desde Internet, es decir, sin tener acceso autorizado a nada. Simplemente con un simple correo, con un simple dominio,
qué tanto yo puedo obtener información, ¿no? Entonces ahí existen diferentes herramientas, diferentes metodologías que yo podría abordar, algunas técnicas incluso un poco más privadas que podría lograr obtener mayor cantidad de información, ¿no? Algo tan sencillo como quién es el owner del dominio, qué infraestructura está detrás de ese correo electrónico, si tiene o no tiene un anti-spam, un WAF, ¿no? Algún preventor detrás de la infraestructura. Y además, en algunos casos, y eso es un poco lo más preocupante, ¿no? En la infraestructura, las impresoras muchas veces son uno de los dispositivos o periféricos que las organizaciones no le echan mucho o le prestan mucho la atención. Sin embargo, es tan sencillo cuando un dispositivo está expuesto a Internet, ¿no? Incluso desde una simple impresora uno puede obtener parte de la infraestructura, ¿no? De una organización. Es decir, el segmento de IP, redes inalámbricas que bordean dentro del radio de la impresora, ¿no? Entonces ahí podríamos obtener más información, triangular, físicamente también ver si quisiéramos hacer un ataque ya un poco más agresivo, ¿no? Para poder perpetuar incluso físicamente la organización, ¿no? A través de phishing y mezclando un poco con el tema de red teaming, ¿no? Entonces, ahí lo interesante justamente es que esta parte tradicional que muchas veces conocíamos con este diferente de herramienta, ¿cómo nosotros podríamos usarlo, ¿no? Con inteligencia artificial. De hecho, hoy en vivo voy a mostrarle un proyecto que es open source, no tiene ningún costo alguno, ¿no? Donde nosotros podríamos usarlo justamente para automatizar estas etapas que nosotros usualmente usamos a nivel técnico, ¿no? De hecho, la parte del escaneo también, ¿no? Existen diferentes herramientas para hacer un escaneo. Nmap, una de las herramientas que son open source, que yo podría justamente lanzar escaneos para ver los puertos, servicios, versiones, y voy enumerando finalmente todos los tipos de activos digitales que tenga la organización, ¿no? Lo puedo hacer desde afuera o desde adentro, ¿no? Dependerá mucho del cliente lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, si estamos haciendo un pentesting de tipo caja negra, caja blanca o finalmente gris, ¿no? Es decir, tanto sea hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Finalmente, tenemos ya la parte de explotación. Nosotros cómo logramos finalmente materializar el ataque a través de una vulnerabilidad per se, es decir, nosotros cómo podemos aprovechar de la vulnerabilidad y explotarla, ¿no? Y además, más allá de la explotación, ¿qué más sigue? Yo como atacante solamente logro tener acceso no autorizado al sistema, a la organización. No, usualmente lo que el atacante va a comenzar a hacer es una post-explotación, es decir, ¿cómo ahora logro yo moverme lateralmente para seguir moviéndome y poder incluso infectar, ¿no? Imagínate que es un holding, ¿no? Es decir, varias empresas, ¿no? Y yo pueda moverme lateralmente para poder atacar a otra organización en paralelo o, en mejor de los casos, poder exfiltrar toda esa información para mañana más tarde hacerle una especie de extorsión y finalmente el atacante haría eso, ¿no? Para extorsionar justamente a la víctima, ¿no? Entonces, es más o menos estos flujos clásicos del pentesting que el atacante logra hacer, y esto mismo a nivel de ethical hacking, nosotros como profesionales éticos, entendiendo bien cómo el atacante, cómo piensa, nosotros podríamos justamente estar un paso adelante del atacante, ¿no? Todas estas herramientas que vemos ahí en pantalla, podríamos nosotros hacer este mismo ejercicio de manera tradicional, pero claramente va a haber acá algo interesante, ¿no? Es el tema del tiempo, ¿no? Cuando nosotros hacemos un ethical o un pentesting, lo que muchas veces juega en contra son los tiempos, ¿no? Muchas veces el cliente quiere que se haga el servicio en un tiempo muy, pero muy acotado, ¿no? Y en algunos casos, incluso la cantidad del alcance puede ser bastante significativo, y ahí justamente cómo dimensionamos los tiempos, ¿no? En esa línea justamente la IA va a comenzar a jugar un rol bastante interesante, porque lo que antes me podría haber tomado un poco más de tiempo, hoy con la IA lo puedo reducir significativamente. Y no solamente para la parte de explotación, sino también incluso para mi redacción de informe, ¿no? Podría automatizar algunas cosas. Y es una de las cosas que ahora mismo voy a mostrarle en pantalla. Voy a levantar una máquina virtual. Ya, voy a abrir acá un terminal. Un momento. Acá está. Ok, ahorita estoy en un entorno Linux, una máquina virtual. Por detrás hay una infraestructura, ¿no? Que he montado claramente para fines educativos. Vamos a hacer una
pinceladas ahí de cómo podríamos usar la IA para automatizar esta parte de ethical hacking o red teaming, ¿no? Estoy usando ahorita Shell GPT, que es una forma de cómo se integra dentro de Kali Linux. Vamos a integrar para poder interactuar con diferentes herramientas, ¿no? Shell GPT es un proyecto open source, ¿no? Uno puede instalarlo, no tiene costo alguno. Yo ya lo he instalado, ¿no? Igual por ahí, por el chat, para el que esté interesado cómo instalarlo, usarlo, ahí les paso el proyecto en Git para que puedan instalarlo o descargarlo, ¿no? Y le den ahí una ojeada. Bien, entonces ahorita a ChatGPT voy a darle un par de órdenes, más o menos, y lo interesante va a ser cómo es que la IA va a comenzar a hacer, no solamente que me pautee tipo chat, que me diga, oye, si tú quieres hacer, lánzate el comando, ¿no? Sino que lo ejecute, ¿no? Estamos llegando ahorita al nivel de que la IA va a comenzar a ejecutar ciertas herramientas, ¿no? Y esto hace que sea más eficiente incluso la parte de hacer un pentesting o un ethical hacking, ¿no? Reduce significativamente los tiempos justamente con la IA. ¿Ok? Entonces a ShellGPT voy a indicarle, voy a usar el comando -shell, que es justamente para que ya haga ciertas ejecuciones dentro de mi entorno Linux, ¿no? Y primero vamos a ver si está ahorita conectado. Voy a decirle hola para ver si me llega a responder. Ok, ahí me está respondiendo, Ya, ahí tenemos conexión. Vamos a indicar. A ver, algo tan sencillo como, por ejemplo, muéstrame, ¿no? Muéstrame mi IPs de este equipo, ¿no? Entonces ahí le estoy mandando un prompt a ShellGPT y automáticamente ya ejecuta, ¿no? Claramente acá me pone qué cosa es lo que va a ejecutar, ¿no? Ya me está metiendo el comando ipaddress, que podría yo también usar un ifconfig, que es el simil, ¿no? Que podría tener mayor detalle de cada interfaz. Sin embargo, acá hace una especie de filtro con grep, justamente para mostrarme los segmentos de cada interfaz de mi red o mi equipo local, ¿no? Entonces, algo interesante es que con un prompt ya pude lograr ejecutar un comando básico del sistema operativo, pero hay que llevarlo al siguiente nivel. Le voy a decir algo tan sencillo como a este segmento, ¿no? A ShellGPT, oye, usa Nmap para escanear los 10 los top 10 puertos para fines de demostrativos, para no hacerlo muy extenso el escaneo, el top 10 de los puertos más comunes. Recordemos que Nmap te puede hacer un filtrado o un escaneo, ¿no? De los puertos, los 10 más comunes. Ojo, no los 10 primeros, sino los 10 más comunes, ¿no? Uno de los más comunes puede ser un 80, un 443, un 445, que es el protocolo SMB, o el típico puerto 21, ¿no? Que es el FTP, ¿no? Entonces, en esta línea, por ejemplo, si yo le digo que haga un top 10 de los puertos del segmento, acá está, del segmento 2.1, ¿no? Con un simple prompt, como automáticamente, ya, y le voy a decir algo más interesante, ¿no? Que los puertos haga un escaneo sigiloso, ¿no? Escanear de manera sigilosa. Ya. Entonces, recordemos que para Nmap existen diferentes tipos de escaneo, ¿no? Yo puedo meter un steel scan, que es la forma más sigilosa posible, porque es decir, yo cuando mando los paquetes, no hace el tree-went handshake completo, sino hace hasta la mitad y finalmente desde ahí se infiere si está abierto o cerrado, ¿no? Entonces, altamente probable que meta un steel scan, que es el más sigiloso, es decir, es el más usado para poder bypassar un firewall, ¿no? Entonces, ahí le lanzo a ShellGPT y en efecto, ¿no? Ya nos lanza el comando nmap -steel scan, va a meter el top 10 port y ejecutamos, ¿no? Entonces, por detrás ya está lanzando
¿no? El escaneo con Nmap, ¿no? Y de manera muy automatizada, incluso yo podría decirle en el prompt, expórtalo a un TXT, expórtalo a un CSV, o además, algo interesante que se me ocurre, que es una de las formas muy interesantes de poder orquestar diferentes herramientas, ¿no? Le puedo decir, escribe un script, ¿no? Con Nmap, una vez que escaneaste con Nmap, ahora ejecuta, se me ocurre, ¿no? Un Acunetics o lanzar a un escáner por ahí para poder encontrar mayor detalle, ¿no? O se me ocurre también parte de explotación, ¿no? Es decir, ya encontré un porte específico, haz una enumeración, ¿no? de ese porte específico. Y ChatGPT me va a comenzar a ayudar a justamente a proporcionar algún comando que me permite justamente automatizar esa parte de la primera fase, que es el reconocimiento, la explotación, incluso la fase de post-explotación, ¿no? Entonces, en vivo, ¿no? Estamos viendo en pantalla qué tan sencillo puede ser ahora la integración de la inteligencia artificial justamente en la parte de hacer un ethical hacking, un pen testing, y de hecho, que el atacante, el delincuente, el ciberdelincuente, usaría estas mismas técnicas, ¿no? Incluso lo podría llevar a un siguiente nivel mucho más complicado, ¿no? Ahorita estamos haciendo algunas pinceladas, ¿no? Pero podríamos ahí profundizar con diferentes herramientas. Puede ser un SQL Map, que es para poder hacer inyecciones de tipo SQL, dampear toda esa base de datos de la infraestructura, ¿no? Si tiene esta vulnerabilidad, podríamos dampear rápidamente. Ahí hay preguntas, me parece. Ah, ya. No, ok. Y entonces, esto es algo bastante interesante, cómo las reglas del juego cambian a nivel de uso con un buen firewall que se puede bloquear estos ataques. Ok, buena pregunta ahí, José. De hecho, algo que estamos ahorita viendo en pantalla, ¿no? Cómo automáticamente la IA, así como sirve para atacar, las marcas, los vendors, los fabricantes la tienen clara, ¿no? La única forma de poder enfrentarse con una IA maliciosa, ¿qué cosa es? Con otra IA. Entonces, de hecho, hoy en día ya existen algunas preventores, ¿no? Basados en IA. Eso es bastante importante mencionar. Entonces, las reglas de juegos han cambiado. O sea, por eso hablaba mucho, el título era súper grande, ¿no? Nuevo paradigma, ¿no? Entonces, eso es algo bastante interesante. Y más allá de solamente apostar o arrimarnos, por ahí mencionaba justamente Álvaro, es mentir también pensar o creer que con un solo firewall podríamos defendernos a la organización de todo, ¿no? Y eso no es así, ¿no? No existe esa fórmula secreta porque es un conjunto de varias cosas, ¿no? Algo tan sencillo como puede ser la parte política o también como la parte política de gobierno, de la seguridad TI que tenga la organización, y además la infraestructura, los procedimientos que tengan y el nivel de madurez claramente de esa organización. Entonces hay muchos frentes que se tendría que abordar, ¿no? Entonces es bastante interesante justamente cómo la IA hoy juega ese rol importante. Uno no menos importante que también me gustaría mostrarles, voy ahorita a colocar un caso real en vivo, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un footprinting, a ver, de un dominio gubernamental, como es es abierto, ¿no? Recordemos que los SIN es abierto, no se está vulnerando nada, pero es fuente abierta, ¿no? Entonces, pero el nivel de detalle que uno podría obtener, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, a ChatGPT, haz un whois de este dominio, ¿no? Para los que no saben, whois es una forma de poder obtener información finalmente quién es el owner de ese dominio, ¿no? Es decir, quién lo compró, quién lo registró y qué datos llegó a colocar, ¿no? Entonces, en primera mano, automáticamente me muestra algunos datos muy interesantes que el atacante podría usar, ¿no? Por ejemplo, acá, como le he puesto un dominio, es un dominio gubernamental, me dice justamente cuál es la entidad gubernamental, ¿no? Ahí me sale el dato, pero no menos importante, me sale justamente que el correo finalmente de quién lo registró, ¿no? Tenemos ahí justamente el owner de quién registró este dominio, ¿no? Y tranquilamente el atacante es una primera entrada que podría usar
para mandar una campaña de phishing a ese correo corporativo, ¿no? Y existen otras técnicas más, no solamente de un correo, sino enumerar diferentes correos en diferentes fuentes. Entonces, a través de un solo dominio podríamos obtener incluso los puestos, ¿no?, de la organización, y el atacante va a comenzar a armar, ¿no?, las diferentes formas de obtener mayor cantidad de información para poder, a partir de ahí, hacer la materialización del ataque, ¿no? Dice, podrías ir haciendo un clic para... Sí, perdón. Voy a ver si puedo agrandar. Gracias por la acotación. Sí, estaba muy chiquito. Voy a súper agrandar para que se pueda ver mejor. Ahí me confirma, Víctor, si se puede ver mejor. Excelente. Entonces, una de las cosas que estamos viendo justamente es la forma tan rápida, ¿no?, que nosotros podríamos ahora integrar este tipo de tecnología en la parte de hacer un ethical hacking con pentesting. Ahora, la otra parte no menos importante es, oye, de acuerdo, profesor, ya tengo todas las evidencias, ¿no?, de que he podido comprometer la organización, pero viene la otra parte para algunos consultores, ¿no?, la parte un poco aburrida, que es la parte de redacción, ¿no? Entonces, con IA, incluso, yo podría automatizar también, ¿no?, que mi reporte, ¿no?, sea mucho más automático a través de una plantilla. Es decir, por detrás ya le pongo la plantilla y con ShellGPT le puedo indicar que vaya llenando ciertos parámetros y finalmente rápidamente podría armar y tener mi informe definitivamente una reducción de tiempo súper eficiente, ¿no? Entonces acá, nuevamente, las reglas del juego han cambiado bastante, ¿no? Bien, y eso es, no sé si por ahí la parte más interesante. Acá está. Las preguntas. Si bien es cierto, algo que les estoy mostrando son algunas pinceladas. De hecho, existe un curso bastante recomendado para las personas que recién se quieren incorporar a este mundo apasionante, porque les soy sincero, a mí me apasiona un montón. Cómo nosotros podríamos entender todas las fases. Hemos mencionado algunas pinceladas, ¿no? Pero sin embargo, entender la metodología finalmente formal, las buenas prácticas, cómo pensar como el atacante para poder mitigar justamente, estar un paso adelante, ¿no? Tenemos una de las certificaciones bastante reconocida y valoradas en el mercado, ¿no?, que es el CH. CH justamente ha entendido la necesidad, ¿no?, de estos cambios tecnológicos, y justamente uno de los cambios significativos que ha hecho es la incorporación de inteligencia artificial como parte de la certificación. Es decir, en cada módulo de ataque, cada tipología de ataque, cómo podríamos integrar la inteligencia artificial justamente para ser mucho más eficientes, ¿no? Como lo hemos visto ahora en vivo, ¿no?, que claramente las reglas del juego han cambiado. Y no solo eso, algo que también, no solamente Easy Council, ¿no? Hace poco, alguien que está, otra casa certificadora que es competencia de Easy Council, que es Open Security, por su certificación OCCP, era uno de los que mucho estaba en contra justamente de usar mucho la inteligencia artificial en su parte teórica, ¿no? Pero hace poco, un dato interesante es que ya ha entendido y también ya se subió al coche de la IA, y muchos de los módulos también del OCCP, para los que no conocen, OCCP también es una de las más valoradas, también ya está integrando la IA como parte de marco teórico para la parte de explotación, ¿no?, de hacer un ethical hacking. Está incluido también el uso de IA justamente para ser más eficiente, ¿no? Entonces, con el CH podríamos tener los conocimientos sólidos para poder iniciar justamente a entrar a este mundo bastante interesante, ¿no?, donde se van a conocer diferentes tipos de vulnerabilidades, ya sea a nivel de aplicaciones web, a nivel de mobile, a nivel nube, a nivel de on-premise, entender cómo es que funciona un exploit, qué es un exploit, tipologías de malware, no menos importante, cómo es posible justamente que un malware antiguo pueda nuevamente
lograr bypassear un EDR o un antivirus, ¿no? De hecho, existen técnicas de hacer bypassing, ¿no? Puedes hacerlo tú a mano o también acompañado de IA, ¿no? Para poder ser eficientes en la parte de esa post-explotación, ¿no? Bien, no sé si por ahí tienen preguntas. Encantado de poder socializar todo tipo de preguntas. Muchas gracias, Héctor. A ver, los participantes tienen alguna consulta, pueden aprovechar para poder comentárselo a Héctor. A ver, justo Héctor me acaban de escribir. Julio, hola. Y para aprender lo que usted enseñó, ¿cómo debo de usar desde el Linux la IA, desde el PROM? ¿Hay algún curso? Por otro lado, ¿qué cursos recomienda para aprender a gestionar la ciberseguridad y seguridad digital en la empresa? Muy buena pregunta ahí, Julio. De hecho, lo que estabas mencionando, el CH justamente cubre tipos de PROM que podríamos usar. Una de las cosas interesantes del CH justamente es que nos da algunos PROM incluso para combinar técnicas, porque recordemos que nosotros para atacar no deberíamos usar una sola técnica. Existe casuística donde concatenamos diferentes tipos de técnicas, ¿no? Hasta 4 o 5, ¿no? Y de hecho podríamos armar un prompt y ahí sí Conci nos pone algunos ejemplos interesantes de prompts que podríamos usar, ¿no? Además, algo muy interesante es, en la parte de DC Concept como parte de curso, es que no solamente vas directamente a la parte técnica, sino también te explica algo de teoría, que es algo que muchas de las cosas que yo valoro en Easy Council es que te da ese marco teórico de entender justamente qué es cada comando, para qué sirve cada herramienta, cuándo usar cada herramienta, y una vez que tú entiendes esa parte sólida de ese conocimiento, podrías ya comenzar a usar la parte técnica ya de la parte de manipular o atacar finalmente, ¿no? Entonces, algo muy interesante es eso, ¿no? Que Easy Council te da ese 360 que muchas veces necesitamos para adentrarnos y profundizar un poco más, ¿no? A ver, acá tenemos otras consultas. De JC menciona, ¿hay alguna base de conocimiento donde podríamos ver las casuísticas de ataques con IA? Ajá, muy buena pregunta. De hecho, más que repositorio, OWASP, bueno, había puesto ahí el logotipo pequeñito, justamente siempre pone, ahora hace poco actualizado, siempre pone los top 10 de tipo de ataques que se pueden hacer a través de IA, ¿no? Hay los 10 y cada año va cambiando y OWASP es una organización sin fines de lucro que proactivamente en cada año va actualizando o finalmente moviendo según nivel de criticidad del año anterior que tanto ha impactado, ¿no? OWASP, recordemos que tiene su top 10 digamos, de vulnerabilidades clásicos que conocemos. Sin embargo, para el entorno de IA, OWASP también ahí nos está poniendo. Por ejemplo, una que es una de las que saltó bastante y es la que preocupó mucho en su momento inédito cuando salió la IA, ¿no? Que hoy ya existen controles claramente, ¿no? Pero en su momento, un caso real fue el caso de la marca Samsung, ¿no? Es decir, uno de los colaboradores comenzó a subir parte de código interno de la organización a una IA, ¿no? Y un atacante finalmente preguntaba o mostraba parte del código y le decía, oye, ¿puedes mostrarme el código de esta línea de código? ¿Puedes mostrarme la demás o el código completo? ¿No? Entonces la IA proactivamente te mostraba todo, ¿no? Entonces, era una de las cosas que comenzamos a entender de que, oye, el riesgo está ahí, ¿no? Si tú metes parte de tu código, la IA en su momento te podía entregar o hacía una especie de exfiltración, ¿no? Hoy en día ya existen directrices, eso ya ha cambiado, ¿no? Entonces, es una de las pinceladas que te estoy comentando que en su momento OWASP había puesto sobre la mesa, ¿no? Pero existen ahora actualmente otros tipos de técnicas, es decir, yo cómo puedo engañar a la IA también para que comience a afinar ataques, ¿no? Es decir, yo le puedo decir a la IA, oye, créame, ¿no? Un correo de phishing y le doy ciertos datos y podría tranquilamente hacer o sea, yo le doy incluso ejemplos de correos reales, ¿no? Y él toma como ejemplo eso y me arma todo un speech, ¿no? Ahora, sumándole un poquito más de sal y pimienta, ¿no? Con un poco de deepfake, que es lo que hemos visto, ¿no? Como incluso lo puedo suplantar, ¿no? Puedo hacer incluso una especie de llamada como lo que estamos viendo acá en vivo, ¿no? Y se podría hacer claramente un deepfake en vivo e interactuar en una call, ¿no? Y
tranquilamente con todo un speech armado por la IA, podríamos materializar un posible ataque. La ciberdelincuente haría ese tipo de técnica, ¿no? Y todo eso que estoy mencionando justamente en el curso de Ethical Hacking de Easy Council es que podríamos entender y abordar, ¿no? Este tipo de técnicas. Listo, Héctor. Y acá tenemos una última pregunta que menciona también Héctor. A ver, un minutito que se me... ¿Hay alguna base de conocimiento donde... No, perdón. ¿Cómo se puede iniciar en la ciberseguridad? ¿Cuál sería el camino a seguir? Sí, una de las cosas muy importantes para nosotros adentrarnos, yo siempre recomiendo, uno, ser bastante autodidacta. Recordemos que meterte a temas de ciberseguridad es estar siempre autoaprendiendo, ¿no? No existe un solo libro, un solo manual. Siempre hay que estar en constante cambio y esto es un claro ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a un año anterior, claramente hoy, si no te has metido al bus de la IA, estás totalmente despegado. Lo más importante para mí, uno de los cursos más introductorios que te da, es el CH. Para mí es el que te da ese 360, ¿no? Desde algo tan básico como entender algunos protocolos, cómo es que funciona el protocolo PIN, y algo interesante es entender a bajo nivel cómo el protocolo PIN que tú haces para saber si está o no en línea un equipo, incluso me podría servir con un simple PIN saber qué tipo de sistema operativo tiene, ¿no? Hay algo ahí que se llama el TTL, ¿no? El Time to Life, que me permite justamente ver el tipo de sistema operativo y obtener mayor cantidad de información, pero justamente todos estos conocimientos sólidos, introductorios, me lo da el CH, ¿no? El Ethical Hacking de Easy Council, ¿no? Me da toda esa capacidad, todo ese background, y a partir de ello ya podría profundizar más, ¿no? Es decir, yo podría especializarme ya en diferentes, porque el Ethical Hacking también es, digamos, es el más completo. Sin embargo, yo podría especializarme solamente en hacer análisis de aplicaciones web o simplemente de aplicaciones mobile o solamente nube, ¿no? Entonces, mucho va a depender de o la parte de análisis de malware, que es una de las que a mí me apasiona bastante, ¿no? Cómo entender cómo es que funciona el malware, a nivel técnico, claramente a bajo nivel, y qué técnicas yo podría usar para bypassear esos controles, ¿no? El proyecto Git. Ah, sí, no te preocupes. Mira, si quieres el código ahí en el chat, si lo quieres instalar súper rápido, puedes usar con pip, con Python, ¿no? Ahí se los paso por el chat. El código fuente en Git, me parece que ahí arriba ya lo han compartido, pero en el chat ahí les he compartido para que lo puedan instalar rápidamente con las librerías de Python y rápidamente se puede integrar a su sistema operativo, ¿no? Y cómo desde ahí ya podrían ir interactuando, ¿no? Con esta herramienta de ShellGPT, ¿no? Bastante interesante. Ajá, la base de conocimiento. Creo que ahí están pidiendo, a ver, un momento, top test. Acá está. Listo, Héctor. Muchas gracias por la participación. Igual voy a compartir tus datos para que también se puedan contactar contigo por medio de tu LinkedIn. Así que cualquier consulta, Héctor va a estar activo para responder pues, sus temas profesionales. Ahora voy a hacer una pequeña presentación. Justo he visto que hay muchas consultas relacionadas a cuál es la línea, ¿no? Para iniciar el tema profesional con relación a la ciberseguridad. A ver, Héctor, ¿me das la posta para poder compartir? Listo. Listo. Listo, estamos. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, ya, genial. Como inicialmente comentamos, este evento ha sido organizado por dos instituciones que están enfocadas al tema tecnológico. En este caso, mi nombre es Jessie Espinosa, represento a la empresa New Horizon, que somos el centro de capacitación en TI más grande del mundo. Listo. New Horizon forma parte de la red global de New Horizon Computer Learning Center, con presencia en más de 35 países y más de 40 años formando profesionales en tecnología e innovación.
Somos líderes en capacitación, contamos con el respaldo de grandes certificadoras como el PCB, ICTQB, PMI, Scrum Study, ITIL, CompTIA, Microsoft, entre otras. Y con relación a las áreas donde nos especializamos, nuestro core es el tema de tecnología. Contamos con cursos relacionados al Office, Microsoft, todo lo relacionado a Power BI, Python, Excel, agilidad, todo lo que está relacionado a Scrum, todo lo que es metodologías ágiles, servidores y redes, gestión y procesos de TI, arquitectura de TI. Asimismo, contamos con cloud, desarrollo de software, gestión de proyectos, inteligencia de negocios y transformación digital. Y justo dentro de nuestras áreas está el campo de ciberseguridad y nosotros contamos con el curso de Ethical Hacking. También contamos con los cursos base como el SCX Fundamentals, CompTIA, y por eso los invitamos a ustedes a que conozcan a New Horizon por medio de nuestra página web. Igual vamos a enviarles un correo el día lunes para que ustedes puedan tener mayor conocimiento de la institución y puedan iniciar o en todo caso seguir actualizándose con relación al tema de la tecnología. Asimismo, les comparto, aquí tienen un código QR donde ustedes pueden inscribir de manera directa y nosotros vamos a poder enviarle nuestro brochure con relación a los cursos especializados y acreditados para que ustedes puedan iniciar su trayectoria profesional o en todo caso seguir perfeccionándolo. Cualquier cosa, aquí está mi número y mi correo electrónico para poder resolver sus dudas. Muchas gracias a todos. Le doy la posta a Martín. Ok. Gracias, Jessy, por la posta. Por aquí Martín García, representante de la empresa Ititectur. Camila, por favor, si puedes compartir pantalla para ya entrar a la parte final de la presentación. Listo. Voy a hacer una breve presentación de Ititectur para que nos puedan conocer un poco. Nosotros somos un integrador de tecnología. Tenemos más de 10 años de experiencia, tanto en Chile como en Perú. Básicamente, nosotros nos encargamos de toda la implementación de la infraestructura tecnológica dentro de una organización. Siguiente, por favor, Camila. Nos basamos en 3 pilares: compromiso, pasión y confianza. Básicamente, tener relaciones a largo plazo con nuestros clientes y poder apoyarlos en todos los requerimientos que puedan tener relacionados al tema de infraestructura. Nos interesa mucho el tema de la tecnología, nos genera bastante interacción con nuestros clientes para atender justamente estos requerimientos. Siguiente, por favor, Camil. Nos basamos en 3 líneas de negocio. Los servicios de continuidad operacional, básicamente está relacionado a outsourcing de tecnología, mesas de ayuda, servicios de monitoreo, administración de data center. Nuestra otra línea de negocio es soluciones de tecnología a medida, proyectos llave en mano relacionados a soluciones de seguridad, de ciberseguridad, respaldo, virtualización, implementación de soluciones convergentes o hiperconvergentes con diferentes fabricantes. Y nuestra tercera línea son la comercialización de productos de tecnología para soluciones de usuarios finales, laptops, PCs de escritorio, soluciones de impresión, licencias de software, entre otros. Siguiente, por favor, Camila. Nuestro equipo está certificado con diferentes fabricantes. Los principales somos partners de diferentes marcas como Dell, HP, Lenovo, VMware, Microsoft, Bing, como software de backup o respaldo, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y tenemos bastante experiencia en diferentes clientes, tanto en Chile como en Perú, en diferentes sectores, principalmente en el rubro de la gran minería. Hemos desarrollado y venimos desarrollando actualmente diferentes proyectos en diversos ámbitos de tecnología.
Siguiente, por favor. Tienen un QR con están mis datos, está mi número telefónico y mi correo para que me puedan contactar y poder ayudarlos en estos requerimientos. Por ejemplo, si desean ver un tipo de assessment para evaluar la situación de seguridad que tienen actualmente sus organizaciones, lo podemos hacer. Trabajamos en conjunto con Álvaro Jaimes, que fue nuestro primer expositor, para poder llevar a cabo este tipo de relevamiento de información y poder tener pues un informe y ayudarlos en lo que refiere a la implementación de soluciones de ciberseguridad con software, hardware, si así sea necesario, u otros requerimientos relacionados a todas las líneas de negocio que comenté hace un momento.